A los fines de leerles la resolución que se dictó por el tribunal, les hago saber que la misma fue emitida por unanimidad, lo que quiere decir que los 3 jueces estamos de acuerdo con lo que se resolvió. El voto me tocó realizarlo a mí, por lo tanto figuro como la magistrada votante en primer término. En segundo lugar votó el doctor Marcelo Centeno y en tercero el doctor Guillermo Pueblas. Lo que consideramos el tribunal por unanimidad acreditado fueron los hechos tal como los trajo a juicio el Ministerio Público Fiscal, y consideramos entonces que en reiteradas oportunidades, desde el año 2004 hasta junio del 2008, Claudio Ricardo Dari abusó sexualmente de su hija Blanca Amanda Dari, nacida en el año 1994, los cuales ocurrían generalmente en la habitación que la menor ocupaba en la vivienda, tanto en presencia de la madre como cuando ésta no se encontraba en la casa. Con respecto a Andrea Verónica Maldonado, en reiteradas oportunidades, entre el 2004 y junio del 2008, Andrea Verónica Maldonado participó de los abusos sexuales que su esposo Claudio Ricardo Dari perpetraba a su hija Blanca Amanda Dari, nacida en el año 1994, en la vivienda que ocupaban en la planta urbana de Curarú. Valoramos en primer lugar la testimonial de Maldonado María Alejandra, quien es tía de Blanca y quien fue quien la asistió y la empoderó para que la joven pudiera realizar la denuncia a través también de su psicóloga. También se valoró el testimonio de Arzani, que era el esposo de Maldonado. Asimismo, estos testigos fueron claros en la develación del hecho y cómo fue, y a todo eso y a todo ese contexto se puede recrear la historia difícil y dolorosa que tuvo la víctima, el sometimiento que tuvo, donde no pudo tener poder de decisión por encontrarse sola a merced de quienes la debían cuidar y proteger, y es abusada sexualmente por su padre, con el consentimiento y apoyo de su madre, quien incluso, como se verá en el relato de la joven dado en este debate, ha ejecutado actos de manera directa. El relato en este debate fue desgarrador, la testigo se encontraba angustiada y sus palabras se expresaban con mucho dolor, percibiendo lo que le implicaba recordar el sufrimiento vivido. A diferencia de cómo se la observa en el video, en gran parte del relato con aplanamiento afectivo, y en este debate las lágrimas afloraron. Las precisiones brindadas, el modo que expuso lo que padeció, tal como la adelantara, dan cuenta de que de ningún modo se puede apreciar como un invento o una mentira los hechos que tuvo que vivenciar. Se valoraron los testimonios de la licenciada Andrea Claudia Maya, quien fue quien la asistió terapéuticamente, también el médico psiquiatra, que también la asistió terapéuticamente a Dari, y se valoró la pericia psicológica de Silvia García de Masieri, quien no solo tenemos la pericia incorporada por lectura, sino también que la escuchamos en este juicio. Los 3 profesionales fueron precisos, contundentes y no dudaron en dar cuenta que la víctima presentaba síntomas de haber padecido abusos sexuales. Estos testimonios y la pericia de la menor coinciden en un todo en el análisis del relato del resto de la prueba que vengo valorando y me permiten seguir sosteniendo que los dichos de Dari Blanca son sinceros y que fue víctima de abuso sexual. Por último, valoro el certificado de nacimiento, todas las pruebas que se incorporaron como la inspección ocular y las fotografías que permiten evaluar el contexto donde ocurrió todo, y con esos elementos me terminan de dar por configurado lo que es la materialidad que acabo de describir en la primera cuestión que trató el tribunal. A la primera cuestión, la doctora Martínez dijo: teniendo en consideración lo resuelto en el veredicto precedente, califico los hechos dados por acreditados en la cuestión anterior como constitutivos del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser cometido por ascendiente y aprovechando la situación de convivencia, imputable al encartado Claudio Ricardo Dari en carácter de autor, y abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser cometido por ascendiente y aprovechando la situación de convivencia en grado de partícipe necesario, imputable a la encartada Andrea Verónica Maldonado en carácter de partícipe necesario. Así lo voto por ser esa mi sincera convicción. A la misma cuestión, el señor juez, doctor Centeno, dijo: adhiero al voto del colega preopinante en igual sentido y por los iguales fundamentos. Cuestión segunda: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? A esta cuestión, la doctora Martínez dijo: en tal camino cabe analizar en el tratamiento
de la presente cuestión y valorando las circunstancias atenuantes que fuesen basadas en el veredicto precedente, al igual que los demás índices de valoración previstos en la normativa de fondo, en los artículos 40 y 41 del Código Penal, corresponde aplicar a los prevenidos: 1. A Claudio Ricardo Dari la pena de 13 años de prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales y costas. 2. A Andrea Verónica Maldonado la pena de 12 años de prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales y costas. Por otra parte, a cuestión corresponde dar tratamiento a la solicitud de detención requerida por el titular de la acción pública, a la cual también adhirió el representante del particular ramificado, contra los acusados Dari y Maldonado, con sustento en lo normado en el artículo 371 del Código Procesal y por entender que existe, ante una eventual sentencia condenatoria, un aumento cierto del riesgo de profugación de los mismos.